Bendiciones de lo alto. Les habla el pastor José Luis Damián, pastor del Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Y en este día quiero compartir este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 3 en adelante, el cual nos dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Dice la Escritura, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús ya respondiendo la parábola del sembrador. Él les explica esta parábola a sus discípulos diciéndoles: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Observemos que junto al camino no pueden literalmente crecer ningún fruto. Por eso es importante que cuando la palabra de Dios se siembra, pueda caer en buena tierra. Lo segundo que Jesús empezó a explicar es de que, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La semilla no puede por ninguna razón crecer ante estas piedras porque los rayos del sol no le alcanzan a dar por completo. Aparte, las mismas piedras no permiten que tenga raíces. Todo aquel que se acerca a Dios y de pronto se aleja es porque no tiene raíces, porque no hay disciplina, porque simplemente está buscando la solución para el momento. Tal vez está viviendo en un momento de circunstancia difícil, en donde hay alguna enfermedad grave, una enfermedad terminal, y al momento de que alguien llega y le predica de que Jesús es la solución para sus respuestas, él recibe la palabra con gozo, pero la palabra cae en pedregales, la palabra cae entre piedras. ¿Por qué entre piedras? Porque hay cosas en el corazón de estas personas o de esta persona que no quiere dejar a un lado, no quiere hacer a un lado por motivos personales. Él sabe perfectamente, esta persona sabe perfectamente que lo que se le dijo es verdad, que la palabra que le fue dada es una palabra efectiva, es una palabra en donde Dios le está mostrando su amor y su misericordia. La Escritura dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La semilla que cayó en el camino, vemos que tampoco puede tener ese crecimiento. Se encuentra en un lado en donde ni siquiera la tierra fue preparada. Pero el tercer tipo de tierra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, se hace complicada. Observen cómo aquí hay también matorrales y la semilla se puede sembrar, pero por lo mismo que hay aquí todo esto, esto no la deja crecer. Observen que esto no puede dejar crecer la semilla. La semilla fue echada, pero esta no puede echar raíces. Por lo mismo de que las aflicciones de este mundo, la vanidad de esta vida, todo lo que este mundo ofrece está por encima y no le permiten que penetre a lo profundo de la tierra. Así encontramos a muchos que reciben la palabra con gozo, pero que en realidad no quieren nada con Dios. De pronto nosotros vemos que Dios los ha llamado para cosas grandes, desafortunadamente no comprenden
la dimensión de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero como la semilla fue sembrada solamente entre espinos, solamente entre piedras, solamente a un lado del camino, este tipo de tierra no permite florecer, no permite germinar esa semilla que tiene un propósito. Hay un propósito de parte de Dios. En este día yo quiero desafiarte a que tu semilla, si tú ves que fue echada entre pedregales, la muevas del lugar y la puedas llevar a una tierra en donde pueda fructificar. Si tú viste que esa tierra fue sembrada entre el camino y tú ves que las aves vienen y tratan de comérsela, tú defiéndela, cuídala y llévala a una tierra en donde pueda fructificar. Pero si tú ves que está entre espinos, haz a un lado las cosas de este mundo, quita a un lado los afanes de la vida, quita esas justificaciones que de pronto decimos para evitar que el reino de los cielos se haga real en nuestra vida. Jesús aclara un cuarto tipo de tierra. En el versículo 23 nos dice claramente de Mateo capítulo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Observemos que esta es una buena tierra. Observemos que esta tierra fue trabajada. O antes de poder sembrar la semilla, se tiene que preparar, se tiene que arar, se tiene que limpiar, se tiene que quitar la maleza, se tiene que quitar todo aquello que impide que la semilla cuando sea sembrada impida crecer. Vemos claramente que este tipo de tierra es especial para poder sembrar esa semilla que Dios quiere que produzca al 100 por uno, al 60 y al 30. Por eso es importante que podamos dimensionar que los 4 tipos de tierra, estos en cierta forma repercuten en nuestro diario vivir. Vemos que la semilla que fue sembrada en el camino, vinieron las aves y empezaron a comérsela. Aquí no hay una protección, aquí no hay nada, porque las emociones de recibir la palabra con gozo de pronto, pero al salir después de esa experiencia, nos olvidamos completamente de lo que Dios hizo, el cómo nos llamó. He visto a lo largo de mi caminar gente que ha venido en una sola ocasión para recibir ya sea liberación, sanidad, o llámese como se llame. Hay una necesidad de parte de las personas. Todos tienen una necesidad de diferente tipo. Pero cuando de pronto se acercan a Dios, se acercan siempre buscando una solución a sus problemas. Dios les da la solución, Dios les da la respuesta, pero se olvidan de la grandeza de Dios y ya no vuelven ni siquiera para ser agradecidos con Él. El segundo tipo de tierra es aquella que nace o que en donde la semilla se siembra entre pedregales. Observen que las piedras están tapando, están bloqueando lo que la palabra de Dios puede hacer en las personas, porque las piedras son aquellos tropiezos, las piedras son aquellos impedimentos, son aquellos bloqueos que impiden que la palabra de Dios pueda producir al 100 por uno, al 60 y al 30. Jesús dijo claramente, entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que transitan por ella. Vemos que la mayoría de este tipo de personas, la semilla se les ha sembrado, pero la semilla ha caído entre pedregales. Vemos claramente que entre los espinos, entre los matorrales, entre todo eso, la semilla se avienta, pero como la tierra no se trabajó, la tierra no se puede trabajar porque este tipo de tierra no permite que se le trabaje, que entre el arado. Entonces la semilla no tiene profundidad y vemos que el afán de la vida, vemos que el afán de este mundo, la necesidad del yo, del ego, de suplir muchas cosas en nuestras vidas, impiden que la semilla pueda germinar y pueda dar fruto. Pero vemos la última tierra, que es la tierra buena, como esta que estamos viendo, en donde Dios derrama de sus bendiciones de una manera especial.
Dios derrama de esa gloria, de esa gracia sobre esa tierra. Y a pesar de que esa tierra fue trabajada, a pesar de que esa tierra fue sacudida y fue levantada en ciertas formas para poder sacar lo malo, esa tierra, tarde que temprano, producirá al 100 por 1, al 60 o por lo menos al 30. Y así es la vida de nosotros, amado hermano. Nosotros debemos de permitir que esa tierra que somos nosotros, esa tierra pueda recibir esa palabra. Y nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo venga, nos are, nos empiece a limpiar, a quitar toda aquella maleza que está impidiendo que podamos ver que el reino de los cielos es real. Yo quiero llevarte a esta reflexión en este día y quiero decirte que nada es en vano, que las aflicciones de este mundo, la vanidad de este mundo es pasajera, pero dice la Escritura que lo que Dios te da, esto es duradero. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Amado hermano, amigo que me escuchas, hoy te desafío a que puedas comprender que para poder llegarte al reino de los cielos, para poder entender, para poder tener una identidad con Dios, necesitas entender qué tipo de tierra tienes. Y si tú ves que esa tierra simplemente está engañándose y quieres vivir una vida junto al camino, ni siquiera caminar en el camino, sino caminar junto al camino, debes de entender que eso es peligroso. Y observa que muchas veces los afanes que tú mismo has tenido impiden que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas, que puedas caminar en el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Es por eso que en este día yo te desafío a creerle a Dios. La Escritura nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente gente violenta lo arrebata. ¿Cuál es esa gente violenta? La gente que tiene buena tierra, la gente que permite que su vida pueda ser sacudida para después poner la semilla y ver un fruto agradable, delicioso. Permíteme orar por ti en este día. Maravilloso Rey, te doy gracias por el privilegio que me das de poder estar, Señor, orando por mi hermano, por mi hermana, que está viendo este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido tu bendición y que fortalezca su fe. Padre, ayuda esa incredulidad para que tú puedas mostrarte de una manera gloriosa, Señor, en todo lo que haga. Señor, que tú estés en primer lugar. Y si hay excusas para seguirte, si hay excusas, si hay justificaciones para no buscarte, Señor, por favor, hazle ver qué tipo de tierra tiene. Y en este día, Señor, que este día sea un día glorioso, sea un día hermoso, que pueda ver tu poder, que pueda ver tu majestad. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo su vida. Gracias, Dios, gracias. Eres maravilloso. Amado hermano, que tengas un excelente y maravilloso día. Que el Señor te bendiga.